tanto intentar hacer funcionar su taladro, llegó el momento que se quiso enojar. Así que agarró su taladro y fue a la ferretería. Quiso hablar quien se lo vendió, no se resolvió nada, entonces quiso hablar con el dueño de la ferretería. Estaba el dueño, así que comenzaron a hablar de manera tranquila. Pero llegó un momento en que las cosas se calentaron. Y llegó un momento también que la situación se pasó a los golpes. De tal manera que tuvo que intervenir la gente. Y eso llevó incluso a las noticias, porque al parecer uno de los dos salió más lastimado que el otro. Lo triste de esta historia no es que el taladro no funcionó o que alguien salió lastimado, sino que las dos personas eran cristianas de la misma iglesia. La cartilla de esta semana nos cuenta una historia algo similar, ¿verdad? Nos cuenta que en cierta mañana un pastor, ¿verdad?, iba manejando su carro y al parecer llevaba prisa y en el tráfico de ese día comenzó a discutir con alguien en el camino, ¿verdad? Usted sabe que a veces el tráfico es pesado en diferentes lados. Ayer, creo que fue el jueves, parece, había incluso un accidente aquí cerca, tres carros habían chocado aparentemente, y eso hizo que el tráfico por la tarde fuera algo pesado. Entonces, este pastor por la tarde, ¿verdad?, llevaba algo de prisa, y en el camino, por la prisa y por el tráfico, comenzó a discutir con alguien en el camino. Y cuando dejó de discutir y logró llegar a la iglesia, se dio cuenta que la persona con la que había discutido era una visita que acababa de llegar a la iglesia, o que ese día estaba llegando a la iglesia. Entonces, ¿por qué cuento estas historias, queridos hermanos? Como hijos de Dios nosotros, estamos llamados a ¿qué? Tenemos una misión como hijos de Dios. Como pueblo de Dios tenemos una misión. ¿Cuál es esa misión? Compartir el Evangelio, ¿verdad? Pero parte de compartir el Evangelio, queridos hermanos, es también hacerlo no solo en la iglesia. Porque cuando usted viene a la iglesia, naturalmente usted está contando un testimonio o una pequeña parte de su testimonio. Cuando la gente lo ve venir alistado, guapo, ¿verdad?, elegante, o con su Biblia en la mano, la gente sabe que usted viene para la iglesia. Pero cuando usted no está en la iglesia, usted también es responsable de compartir un mensaje, un evangelio. Y parte de eso, queridos hermanos, es compartir nuestro testimonio con los demás. Ser representantes de Dios no solo dentro de la iglesia, sino que fuera de la iglesia también. Quiero que busquen su Biblia, el libro de Isaías, capítulo 50, versículo número 4. Isaías, capítulo 50, versículo 4. Amén. ¿Qué dice Isaías 54? Jehová, el Señor, que me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. Despertará mañana tras la mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Amén. El profeta Isaías declara que Dios le ha dado lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento alcanzado, pero también le dará ese oído para que oiga como los sabios. Dios, queridos hermanos, nos ha dado a nosotros también una lengua y dos oídos, para que seamos prontos para escuchar a los demás, pero también pero también con sabiduría sepamos hablar, dar palabra de aliento a los demás. Cuando Moisés comenzó a dudar de su llamado de Dios al momento de ir ante el faraón,
¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué le dijo Dios a Moisés, hermanos? Moisés estaba dudando de si realmente él podría presentarse delante del faraón por su pasado y por muchas cosas. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dice dice Dios al tartamudo y al que puede hablar también, dándole a entender que así como Dios, queridos hermanos, nos ha puesto en esta tierra, Dios también nos puede dar la habilidad. Porque Moisés le dijo que no era fácil de hablar, él no podía, le salía a expresarse muy bien, no tenía el valor de hablar con el faraón, porque sentía que él no era fácil de entender. Era, en otras palabras, un poco tartamudo, ¿verdad? Y entonces Dios le responde, ¿verdad? Que Dios es el que hizo al mudo, al tartamudo y aquel que habla con sabiduría. Pero vamos a pasar de manera pronta el día domingo, queridos hermanos. En primer lugar, Jesús dice: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Jesús, queridos hermanos, después de resucitar, dice que le ha sido dado todo el poder. La potestad, en otras palabras, hace referencia a eso, al poder. Dios le dio la autoridad a Jesús. Por lo tanto, queridos hermanos, con esa misma autoridad y con ese mismo poder, Jesús manda a sus discípulos con la misma autoridad y con la misma poder a testificar acerca de él. Yo les pregunto a cada uno de ustedes: ¿alguna vez usted ha sentido miedo de hablarle de Cristo a otras personas? ¿Alguna vez le ha dado miedo pararse enfrente de la iglesia y testificar acerca de algo que Cristo ha hecho en su vida? Creo que sí, ¿verdad? A la mayoría o en algún momento nos ha pasado. Pero la Biblia dice en el versículo 18 que toda esa potestad que le fue dada a Dios, a Jesús, perdón, en el cielo y en la tierra, Jesús se lo otorga a usted también. Por lo tanto, Dios lo manda a usted a que como autoridad usted comparta su evangelio. Hay un himno que dice: no te dé temor hablar de Cristo. Por lo tanto, queridos hermanos, debes tener en cuenta que cuando Dios lo manda o Dios nos manda a cumplir la gran comisión, no nos manda solos, no nos manda sin compañía. En primer lugar, nos da toda su autoridad y dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí está el segundo, todo. Es interesante que en ciertas ocasiones nosotros a veces solemos ser selectivos. No es que a esa persona no puedo enseñarle porque comenzamos a poner pretextos de por qué puedo o no puedo enseñarle a alguien. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba más joven de lo que soy, ¿verdad? Había reuniones en la iglesia donde yo asistía y a veces los ancianos decían: no, pero ahí no porque es pulpería. No, ahí no porque es cantina. Y comenzaban a hacer una lista de lugares donde no debíamos ir a regalar revistas o a ofrecer estudios bíblicos. Pero Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: a todas las naciones. Hay la versión original traducida del hebreo dice: a todas las etnias. Para que entendamos nosotros, queridos hermanos, que el evangelio de Cristo debe compartirse a toda persona, a toda aquella persona que nos rodea, que está cerca de nosotros debemos compartir su evangelio. Ese es el segundo todo. El tercer todo lo encontramos en el versículo 20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Saben, hermanos? Discipular también consiste, y compartir el evangelio de Cristo también consiste en que todo lo que la Biblia nos enseña, nosotros también podamos enseñarlo a los demás. Y aunque para nosotros algunas cosas sean muy normales o las sepamos con facilidad, las demás personas no es así. Por ejemplo,
Nosotros sabemos, o asumo que sabemos, que el sábado se recibe y se despide, ¿verdad? ¿Cuántos son conscientes de eso? Que debemos recibir el sábado y debemos despedirlo. Dice que en mi caso personal, yo tenía, creo, 3 años de haberme bautizado y no lo sabía. Y incluso comencé a dar estudios bíblicos con algunos hermanos adultos de la iglesia y no lo sabía. Lo supe hasta que una tarde la esposa del anciano de la iglesia nos invitó a su casa después de estos tiempos. Yo dije, ¿será que nos van a invitar a cenar? Y efectivamente hubo cena en la noche, pero antes, cuando ya el sol estaba cayendo, dijo, vamos a despedir sábado. Y yo quedé así, ¿cómo? ¿Cómo? Y no, simplemente, ¿verdad? Oramos, tuvimos una meditación corta y cantamos un par de himnos. Después yo entonces, con la duda siempre en mente, comencé a hacer preguntas y se me compartió a través de diferentes hermanos que el sábado debe recibirse y despedirse tal como lo hacía el pueblo de Israel. Entonces nosotros, cuando comenzamos a invitar personas a la iglesia, poco a poco, de verdad, debemos compartir toda la verdad que la Biblia nos presenta. Aunque para nosotros parezcan cosas sencillas, para los demás pueden ser cosas nuevas, ¿verdad? Así que debemos de enseñarles, queridos hermanos, que guarden todas las cosas. Y la última parte dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 2 específicamente. Están las promesas condicionales y las promesas incondicionales. Las promesas incondicionales, es decir, no tienen condición. Dios las ha dado a nosotros, usted sea obediente o no, usted cumpla la palabra de Dios o no. Le voy a dar un ejemplo. La promesa de que Cristo volverá a la tierra por segunda vez es una promesa incondicional. Porque usted se arrepienta o no, va a venir Jesús, ¿sí o no? Sí. Se arrepienta usted o no, obedezca usted o no a la palabra de Dios, Jesús va a venir. Su palabra, su promesa ha de cumplirse. Ahora, esta promesa que dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es una promesa condicional. Es una promesa que está condicionada por la gran comisión. Es decir, para que usted sienta que Cristo realmente está con usted todos los días de su vida hasta el fin del mundo, usted debe cumplir con la gran comisión. Mucha gente a veces dice, yo a veces voy a la iglesia, o yo a pesar de ser veterano de la iglesia, a veces me siento solo. Y es así, a veces la gente se siente sola, a pesar de tener tanto tiempo en la iglesia. Pero es que se olvidan que esta promesa de su compañía por todos los días hasta el fin del mundo está condicionada para que usted cumpla la gran comisión. Ahora bien, el día domingo, para ir finalizando en este punto, nos habla acerca del testimonio. Y si bien es cierto, no todos tienen la facilidad de hablar en público, pero todos tienen un testimonio ante los demás. Cuando usted vive en alguna aldea, en algún lugar, aunque no toda la gente lo conozca, hay personas que lo conocen. Uno que otro vecino sabe que usted es cristiano, o al menos debería saberlo, ¿verdad? Porque si vive a su lado y no sabe que usted es cristiano, entonces puede que usted esté en serios problemas. Pero la mayor forma de que un evangelio sea predicado, o el evangelio de Cristo sea predicado, es por su testimonio. El testimonio que usted está dando a los demás. ¿Sabe qué? Estando en Olancho, le daba un estudio bíblico a una señora como de 53 años. Y en diferentes ocasiones, cuando estudiábamos la Biblia, yo le daba ejemplos bíblicos, sabe que ella me ponía ejemplos de personas. Y para mi sorpresa, eran ejemplos
de personas que iban a la iglesia adventista. Entonces, de alguna forma, aunque los hermanos de la iglesia no la visitaban, el testimonio de los hermanos de la iglesia hablaba por ellos. Porque ella decía, sí, dice, como los hermanos, y decían los nombres de ellos porque los conocían. Es importante, queridos hermanos, que nosotros, a través de nuestro testimonio, podamos declarar al mundo que usted es hijo de Dios, que usted es cristiano. ¿Sabe que en cierto lugar, cercano a mi aldea, había un muchacho que hacía como 4 meses se acababa de bautizar y él tenía un taller de motos? Y usted sabe que algunos talleres son famosos porque los dueños, cuando usted va a arreglar un carro o una moto, le arreglan esa parte, pero a usted le toca volver después, porque misteriosamente otra parte de su moto que estaba bien o de su carro comienza a fallar. Y aunque parezca gracioso, es cierto. Mucha gente se queja de eso, de algunos talleres. Ya no volví porque fui con una parte mala y regresé con 3 malas. Pues fíjense que precisamente este muchacho tenía un taller. Y cierta persona que le gustaba hablar más de los talleres y ponía en mal a todo taller que iba, se acercó a nosotros y comenzó a hablar de ese taller y de ese muchacho. Ese taller sí me convenció. Arregló lo que debía y no me tocó nada más. Porque incluso yo dejé la moto ahí para ver si al no estar yo, él actuaba de manera imprudente. Y para la sorpresa de él, pues la persona era adventista, ¿verdad? Así que qué bueno es, queridos hermanos, que con nuestro testimonio usted convenza al mundo de que usted es hijo de Dios. Dios todos tenemos una. Pero habrá un momento en que la única Biblia que la persona podrá leer es usted. Así que pregúntese si realmente usted es una Biblia completa o es una Biblia pedaceada, ¿verdad? Que solo tiene unas partes. Porque ¿sabe que muchas personas, al querer testificar o al querer evangelizar, lo hacen solamente por las partes que le convienen, o las partes que le gustan, o las partes que no le incomodan? No, es que esa parte a mí no, de eso no me habla, ¿verdad? Entonces, nosotros, al testificar el amor de Cristo, si vamos a hacer una Biblia andante, debemos tratar de hacer una Biblia completa, no por partes. Ahora bien, no sé si alguien tiene algún comentario en cuanto al día domingo. Es interesante, queridos hermanos, ya para finalizar, antes de pasar al día siguiente, que el apóstol Juan, en las cartas del Nuevo Testamento, dice, y lo dice así literalmente: no podemos dejar de hablar de las cosas que mire ahí el día domingo, ¿qué dice el apóstol Juan? De las cosas que hemos visto y de las cosas que hemos oído. Los discípulos, queridos hermanos, habían visto en carne propia lo que ellos estaban hablando. No solo lo escucharon, porque algunos, antes de conocer a Jesús, escucharon hablar de Jesús, pero la mayoría de ellos lo habían visto en carne propia. Queridos hermanos, testificar no siempre trata acerca de predicar un sermón teológico. Testificar no siempre trata de que usted explique las profecías de Apocalipsis y de Daniel. Testificar trata también de que usted cuente lo que ha visto que Cristo ha hecho en su vida. Que usted cuente lo que usted ha oído también en testimonio de otras personas. Porque ¿cuántos de ustedes han escuchado historias de lo que Cristo ha hecho en otras personas? Muchas, ¿verdad? Muchas historias. Por lo tanto, entonces, testificar no solo es hablar de la Biblia, sino también hablar de lo que usted ha visto en su propia vida, ha visto en los demás y también ha escuchado
a través de la Biblia y a través también de los testimonios. Ahora bien, volviendo, queridos hermanos, a la vida de Cristo, durante 3 años y medio aproximadamente, Jesús tuvo que sanar, consolar, predicar, enseñar y trabajar arduamente día tras día. Yo le pregunto a usted, ¿cómo pudo Jesús mantener su motivación para hacer todo eso durante tanto tiempo? Porque a veces el cristiano a veces se fatiga un poco con los cultos de sábado y con los cultos de semana, ¿verdad? Nos trabajamos un poco en tratar de mantener la rutina de asistir. Pero piensa un poco en Cristo. Cristo sanó, predicó, enseñó, trabajó arduamente durante 3 años y medio, sin descanso. Caminaba grandes distancias para predicarle a grandes multitudes durante mucho tiempo. ¿Cómo pudo entonces Jesús mantener su fuerza y su motivación durante tanto tiempo? ¿Qué motivaba a Jesús a hacerlo sin descanso?